Buenas tardes. Me presento. Yo soy el doctor Humberto Guerrero Rojo, afiliado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y en esta ocasión vengo a presentarles una investigación denominada Dimensiones Componentes de la Vulnerabilidad Social en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, México, en el año 2020. Es importante señalar que esta investigación surge de una parte de los resultados de mi tesis doctoral, tesis presentada apenas hace unos 3 meses. Entonces, empezamos la presentación con una pequeña introducción al respecto de el tema que se estudia, que en este caso es la vulnerabilidad social, que dice aquí constituye un tema muy relevante en el área de las ciencias sociales. Esto porque involucra la discusión de cuestionamientos sobre la planificación y gestión de la resiliencia en la región latinoamericana. Es decir, que es un tema muy relevante en lo que es esta región latinoamericana. Es decir, los países de dicha región, pues presentan esta problemática social, ¿no? Por ello, la relevancia del tema y la necesidad de su estudio, ¿no? Entonces, asimismo, dice, incorpora temas relacionados con la desintegración social, la inestabilidad social y los consecuentes procesos de producción y reproducción de la pobreza. Además, la vulnerabilidad social es de carácter multidimensional y dinámico, menciona Ramos Ojeda en el año 2019, lo que ha permitido, en este caso, identificar distintos escenarios en condiciones específicas de vulnerabilidad. Y precisamente esos distintos escenarios en condiciones específicas de vulnerabilidad es lo que se evalúa en esta investigación y es lo que aquí se conoce como dimensiones componentes de la vulnerabilidad social, que no son, que no son otra cosa más que un conjunto de indicadores sociales que en este caso expresan una condición de desventaja en la población. Entonces, el objetivo de esta investigación es evaluar esas dimensiones componentes para el caso de estudio mencionado. Y de esta manera responder a la pregunta, ¿en qué medida está sujeta a una condición social vulnerable la población de la ciudad de Culiacán en el año 2020? Es decir, esperamos encontrar o conocer qué parte de esa población o de ese territorio es el que se encuentra en condiciones ahora sí que vulnerables, ¿no? Entonces, hacia allá se puso la finalidad de esta investigación, llegar a ello, y para ello, pues primeramente se definió lo que es la variable principal, en este caso la vulnerabilidad social, y aquí tenemos pues tres definiciones. Una primera por el DIF, por el DIF, en este caso como sistema nacional, un instituto de acá de México, otra dada por Vera y otros en el 2019 y otra definición dada por el CENAPRED y la CEGOP en el 2016. Todas no las voy a leer, simplemente ahí están expresadas para que en este caso se puedan entender. Lo que sí hay que comentar es que todas se definen en un contexto del desarrollo. Es decir, ¿qué significa en ese que se definan o que estas definiciones se encuentren en ese contexto de desarrollo? Bueno, que nos dice que un individuo, entre más vulnerable es, socialmente hablando, pues menos capacidad
tiene para desarrollarse y para contribuir al desarrollo de su localidad urbana o de su ciudad, ¿no? En ese sentido, pues la vulnerabilidad social se entiende en este trabajo como una situación de desigualdad social producida por la carencia de recursos y de capacidades en la población, que condiciona el desarrollo de la localidad urbana donde habitan esos habitantes. Una vez definida eh, el concepto operativo, vamos a decir, de la vulnerabilidad social, pues aplicamos una metodología que se llama análisis de componentes principales, que consiste en reducir un conjunto de variables a un número de variables menores, a las que llama componentes principales. Puede ser solo una variable o puede ser más de una variable la reducción, pero las que se obtienen se llaman componentes principales, pero sin perder gran parte de la variabilidad que contiene el conjunto de las variables originales. Es decir, vamos a hacer una conversión de un conjunto de variables, pero la dimensión a la que lleguemos o la dimensión que se obtenga no debe de perder gran parte de lo que representa cada una de esas variables. Eso es lo significativo en esta metodología. Quiere decir que es una metodología que se basa en la buena correlación entre las variables de análisis. En ese sentido, eso es lo principal, encontrar variables que puedan representar la dimensión que quieres medir o que se quiere medir, pero que esas variables puedan ser, en este caso, sometidas a un análisis de componentes principales porque sus coeficientes de correlación sean altos, ¿no? Entonces, eso es lo que quizá mayormente es la aportación de este estudio, porque aquí estamos viendo lo que son las variables que se utilizaron, pero para llegar a este conjunto de variables, pues se hizo todo un trabajo de experimentación sobre esto que menciono, es decir, de ir reuniendo variables que puedan representar el indicador operativo del cual depende o representa la vulnerabilidad social, es decir, estos 6 indicadores que tenemos en la primera columna son indicadores que representan a la vulnerabilidad social, y a la vez estos indicadores son representados por un conjunto de variables que estas deben estar correlacionadas y son las variables que podemos ver en pantalla, ¿no? En la tercera columna tenemos simplemente la descripción de esas variables. Es importante señalar que esta selección pues cumple, vamos a decirlo, con la definición conceptual de cada indicador operativo, ¿no? Se seleccionaron aquellas que tienen las mayores correlaciones, lo que significa que puede haber una en variables sí, que sea más representativa para la definición conceptual, por ejemplo, de personas en desocupación laboral, pero esta variable no contribuía en la metodología aplicada. Entonces se tuvo que dejar por fuera y incluir una que siga siendo representativa conceptualmente, pero que lo sea también metodológicamente, ¿no? Entonces, estas variables son las mismas que tenemos en esta siguiente diapositiva. Sin embargo, acá ya hablamos de lo que es, en este caso, las dimensiones componentes. Anteriormente le llamábamos indicadores de la vulnerabilidad social, pero acá le hemos dado un nombre a esos grupos de variables que podemos ver que se trata de la población dependiente, población femenina, población con baja escolaridad, población sin empleo formal, vivienda precaria y vivienda sin nada, que se corresponde ese nombre por las variables que componen al componente o a la dimensión componente. Entonces, eh, estos grupos de variables
tuvieron que cumplir con la correlación de la que les hablo. Es decir, que se tuvo que cumplir una serie de parámetros estadísticos que podemos ver aquí en la tabla inferior izquierda, donde estos parámetros superan las pruebas de idoneidad para poder estimar constructos apropiados y poder, en este caso, establecer que son indicadores que representan de manera apropiada el fenómeno estudiado, ¿no? Entonces, entre lo más significativo es el porcentaje de varianza explicada o restituida de cada componente. Se dice que mínimamente un componente extraído a la hora de realizar el análisis debe de restituir el 60% de la variabilidad total del conjunto de las variables originales. En este caso, si podemos ver esa tabla, aquí todos los componentes extraídos superan ese 60% y están por arriba del 70%, ¿no? De hecho, hay uno que es el de población femenina que reproduce o restituye un 96% aproximadamente, lo que significa que las variables que componen esa dimensión son variables muy bien correlacionadas. Y la forma a la que llega este método a obtener el valor, vamos a decir, de la puntuación factorial de una componente en particular, es por medio de un índice como se ve en la primera imagen. Si se dan cuenta, ahí tenemos un diagrama que representa cuatro variables donde se convierten en solo una componente mediante un índice que no es otra cosa más que una ecuación lineal que está representada por los coeficientes que acompañan a cada una de las variables. Esos coeficientes son las correlaciones de las que estamos hablando. Entonces, todo salió bien, es decir, se comprobó que las variables seleccionadas fueron apropiadas. Todo eso sucedió porque se hizo todo un proceso de experimentación primero y por eso es que se pudo obtener que el constructo de medición es pertinente. Pero una vez obtenido eso, se tenía que, en este caso, el valor de la puntuación factorial o de esa nueva variable o de esa dimensión que se midió, habría que clasificarlo para poder decir qué unidad territorial, porque es en esa unidad en la que se representan los resultados, pues contenía un nivel de vulnerabilidad bajo, un nivel de vulnerabilidad medio y un nivel de vulnerabilidad alto. Para ello, pues aprovechando que las puntuaciones factoriales de un análisis de componentes principales se dan en forma estándar, se utilizó el modelo de distribución normal estándar, donde la media de la nueva variable vale 0 y la desviación típica vale 1. Entonces, en ese punto de inflexión donde tenemos una media más dos veces la desviación estándar, si se dan cuenta, tenemos poca área bajo la curva o campana de Gauss, pero es el área donde existe la mayor cantidad de personas que contienen esas condiciones sociales desfavorables. Entonces es verdad que somos más pocos, pero somos los que estamos, en este caso, con una mayor implicación del problema, ¿no? Y las que están entre la media y ese intervalo, están en el grado medio, y las que están por debajo de la media quiere decir que son, en este caso, zonas donde la población en esas condiciones es más poca, por lo tanto es menos vulnerable, ¿no? En ese sentido, tenemos estos resultados. Aquí están dos mapas que se corresponde a dos de las seis componentes que medimos, población dependiente y población femenina. Podemos ver que la población dependiente en un alto grado de vulnerabilidad se presenta en mayor medida que la población femenina. Además de que esta población dependiente se encuentra presente en la parte central de la ciudad y consolida un sector que aquí se conoce como un sector de buen nivel económico. Sin embargo, es un sector habitado por personas de la tercera edad, y eso se refleja porque precisamente la población dependiente es la que
se mide con la población de 65 años y más, con la población discapacitada y con la población adulta no económicamente activa. Entonces es ahí donde, en este caso, la metodología podemos decir que sí es representativa para medir territorialmente estos indicadores sociales. En cambio, la población femenina se representa en menor medida, pero esta en el mayor grado o mayor nivel se presenta por las periferias de la ciudad, ¿no? Y ahí están las variables con las que se constituye esa dimensión componente de población femenina. Acá tenemos los otros dos mapas que en este caso hacen referencia a la población con baja escolaridad y a la población sin empleo formal. Eh, Tenemos pues una distribución, vamos a decirlo, más dispersa que las anteriores dimensiones. En este caso, ambas componentes en un nivel alto de vulnerabilidad se presentan en una proporción más considerable. En este caso estamos hablando de que la población con baja escolaridad se encuentra en un 12,15% de la población o de la, o del territorio de la ciudad, ¿no? Y la población sin empleo formal se encuentra en un casi también 12%, a diferencia de las siguientes dimensiones componentes que ya no tienen que ver con la población, sino con las viviendas donde reside esa población. Y fíjense en cómo aquí el nivel alto de vulnerabilidad es muy pequeño, es en una proporción muy baja, lo que significa que Culiacán pues no se está determinando que tenga problemas de vivienda precaria y de vivienda hacinada. Y estos mapas están muy representativos también con lo que decíamos al inicio de que la vulnerabilidad social se relacionaba con la pobreza. ¿Por qué digo esto y por qué menciono esto? Porque comúnmente sobre las periferias de una ciudad se asientan las personas que van llegando a esta. ¿Por qué? Porque los terrenos hacia adentro de la ciudad, hacia el centro de la ciudad son más costosos y esas personas muchas veces son personas en condiciones de bajos recursos. Entonces, eh, de hecho, es donde también la mayor de las veces se producen esos asentamientos informales. Entonces, si nosotros vemos los niveles más altos de vulnerabilidad por estas componentes, estamos hablando de que la periferia es la que los contiene. Entonces, hacinamiento, si se dan cuenta, no tenemos problema. De hecho, no se desarrolla ese nivel alto. Aquí habría que mencionar que el hacinamiento no se logró mediante un análisis de componentes principales. ¿Por qué? Porque como ya es un índice de hacinamiento, ya es una dimensión compuesta. Entonces aquí lo que se hizo, como lo dice la nota de abajo, dice, para el caso de la vivienda hacinada, el nivel bajo corresponde a un habitante por cuarto, el nivel medio de hacinamiento a dos habitantes por cada cuarto y el nivel alto a más de dos habitantes por cuarto. Entonces estas son la, los resultados, los mapas, la cartografía de los grados de vulnerabilidad de cada uno de las componentes que se evaluaron en este trabajo. Entonces, aquí tenemos unas fotos de evidencia. Se visitó, en este caso, las zonas que salieron dañadas con estos problemas sociales y pues podemos ver que realmente se manifiesta a través de una fotografía ese problema social del que estamos hablando. Aquí tenemos a una persona que vive en condiciones de precariedad y que a la vez tiene una baja escolaridad. Al hacérsele una entrevista decía que ella no tenía más que la primaria terminada, ¿no? Aquí tenemos otra imagen que nos habla de algo no tan precario como el entorno que podemos ver, pero sí nos habla de de una forma no, de empleo no formal, es decir, vamos a ir a vender, a poner un tianguis para poder sustentar o poder obtener algo de dinero. Entonces, precisamente, esa foto nace
de la cartografía de población sin empleo formal y vamos, visitamos dichas áreas y nos encontramos con esto. Ahí está la relación del trabajo, de lo que se midió. Y aquí tenemos una otra vivienda precaria, en este caso ubicada en el área urbana de Aguaruto, al poniente de la ciudad. Hecho de la misma manera el trabajo, por medio del mapa nos dirigimos, el mapa nos georreferenció a estas zonas vulnerables y fuimos a comprobar si eso sucedía y si está sucediendo. Por lo tanto, para terminar, estas son algunas de las conclusiones a las que se llega y se las leo para ser más preciso en ellas. Dice, la ciudad de Culiacán no presenta un problema radical de vivienda precaria y hacinada, por lo que para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo de éstas se recomienda principalmente la atención en las dimensiones componentes relativas a la falta de educación y a la falta de empleo. Ahora bien, para mejorar los aspectos de educación y de empleo, se sugiere que los sueldos de las personas profesionistas sean bien remunerados, de tal manera que las personas con una carrera profesional tengan muchas posibilidades de sobresalir en la sociedad y esto impulse a las demás personas a formarse profesionalmente para adquirir una herramienta eficiente que sirva para combatir otras desigualdades sociales. En el mismo contexto de mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas por su condición de edad y sexo, en este caso la población dependiente y población femenina, se hace un llamado al gobierno entrante de la República Mexicana para que continúe apoyando a la población mediante los programas sociales vigentes hoy en día, como la pensión para el bienestar de personas adultas mayores, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente, la pensión de mujeres bienestar, la beca del bienestar para madres solteras, entre otros. En términos generales, la proporción de la población en alto grado de vulnerabilidad social resultó ser pequeña. Sin embargo, las evidencias demuestran que en la ciudad habitan personas que carecen significativamente de recursos y capacidades para mejorar su situación económica. Por lo tanto, aún existen áreas urbanas en un importante rezago y desigualdad social que deben atenderse urgentemente por parte del gobierno estatal. En este sentido, se insiste que los apoyos otorgados por parte de las instituciones gubernamentales se destinen a los más necesitados. Por ello, se pueden tomar como referencia precisamente los resultados de este estudio para mitigar eficientemente el problema de la vulnerabilidad social en la ciudad de Culiacán. Por último, es importante comentar que a partir de la visita de campo que se realiza para la toma de evidencias fotográficas, se percibe o se percibió que el fenómeno de la vulnerabilidad social se vincula con otros problemas sociales como la drogadicción, la prostitución, la delincuencia y los derivados del narcotráfico, presencia, por ejemplo, de halcones o punteros, entre otros. Estas problemáticas sociales repercuten en lo espacial, ya que se percató que algunos asentamientos urbanos colindantes a las zonas de mayor vulnerabilidad social, aunque fueran de nueva creación o de nueva construcción, se encontraban deshabitados en gran medida. Entonces, en muchos de los casos, los asentamientos urbanos, conocidos como colonias o fraccionamientos, rodeados de patologías sociales, no se logran consolidar porque éstas representan una amenaza para sus habitantes. Entonces, estas son algunas de las conclusiones a las que se llega. Eh, por último, puedo mencionar que sería pertinente un siguiente estudio, pero ya precisando, especificando el estudio en esas zonas de vulnerabilidad que se han detectado a partir de este estudio para precisamente saber o conocer de manera cualitativa, vamos a decirlo, si es que esta investigación se trató de una investigación cuantitativa, el comportamiento de las personas y por qué la relación entre esta problemática con las que se han mencionado. Entonces, por su atención,
Pues muchísimas gracias y aquí les presento pues mis correos, mis cuentas de correo electrónico, precisamente como contacto por si a alguien pues, le interesa alguna colaboración o algún contacto de por medio por aclarar cualquier duda. Entonces, estas serían pues mis dos cuentas de correo electrónico. De antemano, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de la participación. Hasta luego.